En realidad, se viene hablando hace muchos años del tema, largos prólogos, personas que opinan, personas que trabajan, personas que nos ocupamos en silencio, otras que se ocupan en silencio, pero no se encuentra todavía la solución. ¿Dónde está el meollo de la cuestión? Es un tema que deberíamos tratarlo en todos los programas, pero tampoco debe ser un motivo de atracción televisiva. Entonces analicé mucho antes de convocarla a la técnica en psicología Milena Giordano, o técnica psicóloga, para tratar el tema de la drogadependencia. Muchas gracias por aceptarlo y bueno, acá estamos porque sé que has realizado hace muy poco tiempo una formación que nos vas a contar. Bienvenida a Entre Nosotros. Gracias, Beatriz. Y a la audiencia, sí, es como vos decís, la semana pasada me estuve formando con Carlos Olivera, que es un trabajador incansable en las villas 21 y 24, y vino a hacer el abordaje en ejes de prevención y abordaje sobre el tema de la drogadependencia para toda la gente que estaría interesada, desde salud, desde las parroquias, distintos equipos interdisciplinarios que vienen trabajando y se interesan por esta problemática que aqueja a todas las comunidades. Ya no podemos decir que alguna estuviera exenta. De hecho, ¿cómo surge esta formación en el abordaje? ¿Es un abordaje comunitario sobre la drogadicción, sobre la drogadependencia, sobre las adicciones? ¿Cómo surge esa invitación a tu persona en particular como técnica psicóloga? Bueno, yo fui convocada por el jefe de salud del nodo, Raúl Medina, donde me dice que necesitaba un referente del equipo de salud. Le dije que me interesaba el tema y había muy pocos lugares, había que anotarse con tiempo. Entonces al responder que sí, él rápidamente me hace la conexión, y por el equipo de salud he participado yo con una psicóloga de Reconquista. Fuimos las dos que nos formamos para el abordaje de todas las comunidades de la zona, en nuestro territorio. De todas las comunidades. Sí. Bueno, entonces vamos a empezar una etapa nueva desde tu profesión, fundamentalmente cómo se presenta el problema de las adicciones. ¿Podés partir de allí? ¿Cuál va a ser tu punto de partida para iniciar este abordaje tan difícil, tan complejo y a la vez, a veces mentado, desvirtuado, desconsiderado? Hay tantas formas de adicción y tantos por qué. Sí, los primeros interrogantes que a mí me surgieron fueron estos: ¿de qué hablamos cuando hablamos de droga? Porque lo es el tabaco, lo es el alcohol, están legalizadas, son monedas corrientes en las comunidades. Entonces, bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de estas sustancias? También, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de adicciones? Porque no toda persona que consume va a ser un adicto. Para que una persona llegue a la condición de adicto se tienen que dar otros condimentos para generar la dependencia. Entonces, también por ahí se hace una sola bolsa del problema y hay que ir discriminando las distintas situaciones. Pensaba que el problema de la droga se presenta como un monstruo social, y un monstruo produce miedo, terror, y no por el problema en sí, sino por todo el tejido que circunda al problema de las adicciones. Y en esta línea de trabajo se plantea que no se puede simplificar al problema de la drogadicción como un problema, sino que tenemos que hablar de todo el tejido que lo circunda. Y quien se ocupa de todo ese tejido y de todas sus circunstancias mata al monstruo. La droga en sí queda como una cuestión secundaria cuando uno empieza a mirar todos los condimentos o las otras situaciones
que hacen o que llevan a un adolescente al consumo. Y a veces hacerse cargo de esto es doloroso. Yo siempre digo, un niño y un adolescente son la fiebre. Cuando hay fiebre uno sabe que algo está mal, pero no sabe qué. Entonces hay que ver si es la garganta, si es el oído, si es gripe. Cuando un adolescente atraviesa este problema, es la fiebre. Hay que ver todo el contexto familiar, escolar, de amigos, que los lleva a buscar este medio como una salida. El abordaje se tiene que centrar en que el problema no es la droga, es la vida. Es la vida que está atravesando el adicto, digamos. Se debe posibilitar humana. La escucha. Desde la experiencia en mis pasantías en el Hospital San Francisco de Asís, había un adicto que me decía, en su lenguaje, ¿no? Perdón por ser tan literaria, yo me doy porque hace 7 años que no veo a mis hijos. Entonces yo no tengo que ver con qué te das, qué sustancia, sino que cómo le resuelvo el problema de la vida de esa persona. Y tendré que hacer un abordaje interdisciplinario para ver con la trabajadora social cómo posibilitamos ese primer contacto con sus hijos, y ya es algo, y ya el otro entiende que uno está mirando su vida, no está mirando el problema. Entonces eso sí, cambia la perspectiva completamente. Entonces no podemos centrarnos en que cuidado que no tenga una planta de marihuana al lado, cuidado que no le ofrezcan el paco, sino que hay que ver primero la vida misma. La vida misma. Del ser humano. Y es y la el comunidad. porqué de esas circunstancias a las que llega, ¿no? Exacto. Y es la comunidad la que puede ver la vida de sus integrantes. No va a venir otro a decir, bueno, acá el problema debería plantearse, resolverse. Es la misma comunidad. Es la misma comunidad. Carlos, el formador, decía, nos daba 2 consejos importantes para el abordaje. El primero es que la vida se recibe como viene. Como viene. La vida se recibe como viene, tiene que ver con que yo no tengo que esperar que el chico tenga conciencia del problema, yo no tengo que esperar que la familia deje de negar las circunstancias, no tengo que esperar que el chico reconozca su adicción. Yo tengo que tomar a la persona como viene y en todas las circunstancias con las que viene atravesado el problema. Y el segundo consejo era que es un trabajo cuerpo a cuerpo. ¿Qué significa? Que yo pongo todo de mí, desde la escucha, desde dejar mis prejuicios, desde dejar mi lenguaje psicológico. El lenguaje se va a manejar desde el relato del chico que está atravesando el problema. Claro, involucrado. No puedo hablarle yo de por qué pone ahí el deseo, por qué pone el goce, cuando él me está diciendo, hace 7 años que no veo a mis hijos. Un tema, un ejemplo. Un ejemplo. Uh-huh. Entonces, yo voy a tomar su lenguaje, su vida, sus problemáticas. Tengo que indagar ahí qué pasó con la escuela, qué pasó con los amigos, qué pasó en la familia, qué lo fue llevando a transitar esta problemática, y ahí pongo el cuerpo. Ahora, estamos con una persona que es técnica psicóloga. Me pregunto, ¿qué se puede hacer para multiplicar esta interpretación de lo que es la vida de cada uno de nosotros y que otros vayan asumiendo y estén formados para tal? Porque no cualquiera puede abordar comunitariamente un tema de drogadependencia, hay que estar preparado. Podemos tener mucha voluntad. El voluntarismo en algunos casos es maravilloso, en otros es necesaria en realidad la ciencia, la ciencia interdisciplinaria. ¿Hay algún proyecto? Que ya no debería ser más proyecto, ya tendría que estar ya en cada lugar, en cada espacio, porque las escuelas saben perfectamente qué pasa con los chicos. Yo lo he vivido, se me dormían en el aula, los hablaba, qué sé yo, hay muchas cosas que podría contar desde mi yo, no lo voy a hacer,
pero los chicos que me escuchan sí saben lo que les estoy diciendo, ellos saben. Pero digo, ¿cómo vamos a hacer para que, lo decís, lo terminás de decir, sea parte de la comunidad y no nos quedemos en la mera expresión de deseo? Esto hay que solucionar. O decir, bueno, la policía tiene la culpa, el otro tiene la culpa, el otro, buscar culpables cuando está en la vida misma del ser humano. Sí, se apunta a esto, a que todos miremos cómo estamos involucrados y desde nuestro lugar. Bueno, ¿qué voy a hacer yo? ¿Desde dónde estoy parada? Si yo sé dónde estoy parada, puedo empezar a caminar. Ahora, si yo me pongo a mirar qué debería hacer la policía, qué deberían hacer los docentes, qué debería hacer la psicóloga, siempre estoy como depositando la pelota en otro arco. Yo tengo que saber dónde estoy parada y qué aporte voy a hacer yo. El abordaje siempre es interinstitucional, interdisciplinario, uno no puede sola. Y creo que sí hay gente que se está convocando, que están poniendo el problema arriba de la mesa. Por ahí también el problema lo atraviesa mucha negación. Esto no me está pasando, mi hijo no está haciendo, no, son los fines de semana nada más. El adentro de la familia. Hay que hacer visible el problema, a partir de ahí se puede trabajar. Entonces, yo estoy dispuesta, en la medida que me convoquen y que se tengan ganas de formarse y ganas de hacer algo. Esto es algo que se tiene que transmitir, no tiene que quedarse uno con el saber, sino poder posibilitar la multiplicación para el abordaje. ¿Has tenido oportunidad de dialogar con algún joven ocampense al respecto que pueda tener otra patología y que debido a otra patología llega a la instancia de la drogadicción? Estamos haciendo un acompañamiento en un caso donde estaba transversalizado por la adicción, pero bueno, se puede discernir que la adicción se presentaba para acallar las voces de su patología. Es un chico con esquizofrenia, entonces cuando se pudo tratar y acompañar el problema de la esquizofrenia también se terminó el consumo. ¿Disminuyó? Sí. Se terminó. Se terminó, sí, porque se suplió con la medicación adecuada para esa patología. Por eso de salud mental. Hay casos y casos, cada caso tiene su particularidad. No se puede generalizar. Y por eso hay que tener mucho cuidado cuando, en esto que te decía al inicio, de qué hablamos cuando hablamos de consumo, en qué casos se está consumiendo, mirar la vida. Yo creo que la complejidad se vence cuando uno mira toda la vida de la persona. Entonces ahí empieza como a desarmar el ovillo, la madeja, y se llega a buenos resultados. Y también los prejuicios, por ejemplo, las situaciones que algunos conocemos, es decir, como los padres no hicieron nada. Nadie puede juzgar al otro si no conoce la esencia de cada ser humano y lo íntimo que es la familia. O sea, juzgamos. Bueno, vivimos en una ciudad chica que es un pueblo y tenemos todavía la mentalidad de pueblo. Ahora bien, Milena, ante esta situación, ¿cómo llegaste, por ejemplo? Fíjate algo que se me ocurre en este momento. ¿Cómo llegaste a ese joven esquizofrénico que era adicto también pensando en acallar tantas voces que la esquizofrenia debe dar? ¿Cómo llegaste a él? Bueno, se planteó la necesidad de acompañantes terapéuticos, nos propusimos y comenzamos el proceso con mucho desconocimiento, con nuestros temores, pero con muchas ganas y la voluntad de hacerlo. Y hoy voy a resguardar la identidad, pero la comunidad creo que puede ver sus cambios. ¿Sí? Sí. ¿Y él cómo los recibió? ¿Él o ella? Y cuando uno va con ayudar, cuerpo a cuerpo, qué bueno. Así es recibido. Ah, bien. Digamos, trabajamos primero el vínculo, la empatía, la llegada. No estamos para juzgar ninguna situación. Nosotros, a pesar de sus recaídas y de muchas cuestiones, tratábamos de mostrarle, acá estamos, nosotros no juzgamos, nosotros
no somos el dedo acusador, no somos quienes te van a cerrar las puertas o ante un enojo porque volviste a fallar, claro, te vamos a dejar de lado. Y bueno, eso fortaleció el sentido muchísimo. del fracaso, es decir, lo intenté y no puedo, pero sí puedo. Sí, sí, Tiene sí. que haber alguien que les diga sí podés. Sí. Ahora, Y bueno, complejo esto yo creo y que difícil, porque complejo y con difícil. Yo creo realidades que debe haber un sociales. compromiso político en el sentido de que hay que destinar fondos para que muchos especialistas se expandan y empiecen a buscar para ayudar. Sí. Yo creo que no sé, es una de las maneras. Desde la escuela se puede vislumbrar y decir, bueno, dame cuenta de quién vos crees que. Hay casos que lo requieren, pero o también las hay escuelas casos, requieren, sí. Por ejemplo, Beatriz, se me ocurre que si hablamos de la droga parecería que es un tema de especialistas, tienen que venir especialistas. Ahora, si hablamos de la vida de ese sujeto, de ese paciente, todos podemos hacer algo. Claro Todos que sí. somos No, partícipes. tienen que venir los de drogas peligrosas. Exacto. Es un pasado, me parece. Sí. Estamos en el siglo XXI y bueno, y volvemos, volvemos a lo íntimo, la relación persona humana. Exactamente. Ya no desde un nivel de el especialista en droga, la policía porque drogadependencia, las charlas generalizadas, cuando el que está escuchando se está sintiendo súper culpable. Bueno, Sí. Considero que tu trabajo... Hay que desprejuiciarse. Sí, tu trabajo va a ser excepcional porque conozco tu compromiso personal. Ahora bien, ¿qué proyectos tenés a seguir en la inmediatez? Para el abordaje yo me preguntaba qué propuestas llevamos, desde el equipo de salud a la escuela, al club, a la comunidad, con qué vamos a ir a decir y a partir de ahí empezar a elaborar estrategias. ¿Qué puertas estamos abriendo? Que también hay que tener mucho cuidado. Por Cuando favor. voy a abrir una puerta y no voy a saber ¿Con qué cómo me voy a recibo encontrar? lo que recibo también. Sí. ¿Qué hacemos con los que vienen a pedir ayuda? Porque hay mucha gente que la está pidiendo, pero también qué hacemos con el que no viene a pedir ayuda. A eso hacía referencia, ¿cómo lo encontrás? Me tengo que desligar del problema, tengo que esperar, tengo que tomar esa vida también, y como viene. Claro, porque siempre hay alguien que avisa, ¿eh? Hay alguien, se toma Hay alguien que se conocimiento. ocupa de decir, Sí. cuidado acá. Sí. Eso es muy importante. Y bueno, el ¿Y? punto de partida de todo abordaje es reconocer dónde estamos parados, como te decía hoy, y qué tengo para dar, desde qué lugar lo voy a dar. Y si uno se plantea pequeños objetivos loables, es mucho más sincero, más franco y con mejores resultados. Ahora, si yo sé que voy a la escuela de 13:30 a 17 y mi abordaje va a estar dado en ese horario, y ya... Bueno, pensémoslo antes de tomar esas decisiones. Sí, Más sí. vale ni nos ocupemos. Exactamente. Milena, técnica, psicóloga, para aquel que no estuvo al principio. Me parece fantástico que una profesional de la salud mental, próxima licenciada en psicología, pero que está especializándose en estas cosas, haya tenido la posibilidad de compartir una formación con Carlos, el especialista Carlos Oliveros, ¿no? De la ciudad de Buenos Aires. Sí. Él, antes de cerrar, la vamos a invitar de nuevo, porque, bueno, los tiempos, pero ¿trabaja en qué villas, me dijiste? Trabaja en la Villa 21 y 24, donde recupera jóvenes con la mayor adicción, con la que trabaja es el Paco, que sabemos que destruye mucho todo el sistema psicológico, inmune, fisiológico. Claro. Es una... Orgánico. Sí, Claro. en general. Muy- Y muy- ellos pueden abordar, entonces yo digo, ¿cómo nosotros con problemas más leves no vamos a poder ocuparnos de los jóvenes de nuestra comunidad? ¿Vas a estar en contacto con él? Sí, estamos en contacto. Estás en contacto. Sí. Perfecto. Entonces, el hecho de conocer a una persona que trabaja en 2 villas, trabaja con el tema del Paco, qué maravilla que te hayas encontrado con esa persona y que pueda trasladar toda la experiencia, y no nos olvidemos de decir que es sacerdote, Sí, que es sacerdote,
y con un compromiso como muchos y pocos sacerdotes en nuestro país y en el mundo. Este sacerdote va a seguir en contacto contigo para decirte cómo se trabajan las villas y cómo se puede trabajar en nuestra comunidad desde la psicología terapéutica. Exacto, es así. Bueno, el cierre para vos, Milena. Bueno, pensar como reflexión que todos podemos hacer algo. Simplemente con escuchar, con corrernos desde del lugar del consejo, deberías hacer tal cosa, la escucha. Y después, mediante la escucha, poder gestionar cuál es la necesidad que está por debajo, que subsiste al problema de la adicción, y acompañar. Yo creo que son 3 pasos simples y que todos podemos en esos 3 ejes hacer algo. Compromiso de amor, indudablemente. Indudablemente. Bueno, bienvenida nuevamente al programa, pero bienvenida esta vez por la formación en el abordaje comunitario de la drogodependencia. Gracias. Dios te acompañe, ya tenés un sacerdote que te acompaña, y bueno, toda la voluntad del mundo para seguir adelante y que se sumen que se sumen muchos cuerpos a otros cuerpos. Muchas gracias. Al contrario, estuvo con nosotros entonces la técnica psicóloga Milena Giordano, quien ya está iniciando un proceso de abordaje comunitario sobre la drogodependencia. Muchísimas gracias por habernos escuchado y a ella también infinitas gracias. Gracias a vos. Seguimos entre nosotros.